creo que fue hacia las 7:30, 7 de la tarde más o menos, se filtró por redes sociales que había habido un atropello masivo en el mercado navideño de Magdeburgo. Por estas fechas en Alemania, en las principales ciudades, es una tradición típica, los mercados de Navidad. Eh, y se empezó a hablar de que había habido bastantes heridos. También se dijo que había bastantes muertos. Se habló incluso de 11, 20. Luego pues se vio que no había tantos muertos, que ya al final la cifra que ha quedado pues son 5 muertos, que ya son bastantes. Y lo que sí que acabó filtrándose con cierta rapidez era un poco el autor, ¿no? Porque, claro, un atropello, el coche, el autor que se va de allí, ¿no? Pero eso, fue detenido, lo detuvieron en otra calle de Magdeburgo, no muy lejos de donde había salido, porque ya digo, entró con el coche en el mercado navideño y me parece que estuvo como 400 metros atropellando gente, o bueno, eso es lo que se comentaba en la prensa alemana el viernes. Y el primer periódico que dijo, digamos, quién había sido, fue el diario Die Welt, que dijo que era un ciudadano de Arabia Saudí, nacido en 1974, y bueno, pues ya se empezó a partir de ahí a ir tirando del hilo, ¿no? Ya más avanzada la noche salió una noticia, o sea, empezaron a filtrarse informaciones, ya se supo quién era, ya salió su nombre, tenía una cuenta, no sé si la han cerrado ya o está bloqueada, me comentaron que sí, que ya estaba bloqueada. En fin, tenía una cuenta en Twitter, y ya pues se pudo ir tirando del hilo, ¿no? Y a la mañana siguiente ya salió una noticia en la revista Der Spiegel, que lo que venía a decir es que este señor sí era de Arabia Saudí, pero por lo visto, según ellos, pues era una persona simpatizante de AfD, antimusulmán, o sea, había sido musulmán, pero había renegado supuestamente de su religión, y además, pues era también pro-israelí, pero no quedaba muy claro el por qué había hecho esto, ¿no? Yo personalmente debo decir que estuve leyendo la información el otro día, me parece un poco rara, la verdad, esta versión de los hechos. Yo estuve mirando la cuenta de este señor el viernes por la noche, vamos, ya de madrugada el sábado. Tiene un perfil confuso, como poco confuso como para ya, digamos, atribuirle pues un perfil completo, ¿no? Que era un poco lo que parecía ahí hacer la revista Der Spiegel. Y esto es un poco pues lo que se sabe hasta ahora, ¿no? Más allá del impacto que tuvo en Alemania, que pues ya para la noche del viernes pues era la gran noticia. Y de hecho las autoridades alemanas no tardaron mucho en calificarlo de ataque, de atentado en este caso. En fin, esto es un poco lo que se sabía, digamos, ya de cara a ayer, ¿no? Hoy pues no ha habido mucha más información respecto a lo que ya he comentado. Que tiene discursos un poco chungos, por así decirlo, en redes sociales. Eso también ha salido a la luz, pero vamos, poco más que haya ya comentado. En todo caso, sí, como digo, que a mí me resulta un poco rara esta versión de los hechos que ha dado a entender Spiegel, que esto pues luego ha sido reproducido en otros medios de comunicación fuera de Alemania. Bueno, evidentemente yo creo que es pronto todavía para estar seguros ni siquiera del propio perfil. Es cierto que van saliendo informaciones. Se puede de alguna forma reconstruir también el móvil del atentado. No sé si de eso se sabe algo. Entiendo que no había, porque hemos visto otros casos de ataques de este estilo. Desde muchas corrientes religiosas y políticas, de hecho, que en algunos casos pues podía rastrearse fácilmente, si no indicios de que el sujeto iba a hacerlo, al menos una voluntad o un sentido de urgencia de hacer un acto de este estilo. Es algo que hemos visto en numerosos de los ataques que se han producido durante los últimos años en Estados Unidos, fundamentalmente por parte de fundamentalistas normalmente provenientes del espectro de la derecha radical,
que era muy fácil rastrear en posteos en Facebook y en otras redes sociales, pues cierta percepción de una urgencia de que alguien hiciese algo al respecto. Bueno, lo vimos en su momento con la teoría esta de la conspiración de aquel bar, ¿no? De aquella pizzería y eventos similares, o el atentado contra la mezquita. No sé si en este caso tenemos algo similar. Tú has hablado de algunos posteos que se han sabido de esta persona. No sé si los quieres definir un poco o describir. Tampoco sé si está verificado que eran suyos estos posteos. Se dice que esa es la cuenta suya. Yo no he visto ningún periódico que haya entrado, digamos... Sí, ha habido periódicos que lo han asumido. Coincide con su nombre, que se identifica. Bueno, yo asumo que es su cuenta de Twitter. Pues han ido saliendo cosas de esto. Y ya depende un poco de por dónde uno se informe. Pues está, digamos, la fuente en crudo, ¿no? Acudir a su propia cuenta y mirar. Yo lo hice, ya no lo he vuelto a hacer. Y hay gente que ha, digamos, pues también analizado por su cuenta esto. Mm, Yo lo que he visto es que tiene un perfil confuso. O sea, no me cuadra a mí la versión que da, por así decirlo, de Spiegel, que digamos, pues ya, además que no habían pasado ni 24 horas y ya tenía una idea, no tanto de la motivación, que de esto, por lo menos, fuentes oficiales todavía no se han pronunciado al respecto, más allá del hecho en sí, ¿no? Pero de la motivación real no se han pronunciado. Eh, pero sí, ha habido medios en Alemania o algún periodista por su cuenta que ha hecho elucubraciones. Yo no voy a entrar ahí, pero la verdad es que también algunas están cogidas con papel de fumar. Pero viendo sus tweets, como digo, da una sensación, digamos, confusa. Que por otro lado, hay un detalle que no he mencionado. Este señor, por lo que ha salido, lo que se ha filtrado es que este señor eh, se acogió en Alemania como refugiado político, o una especie de refugiado político que había dejado Arabia Saudí, y desde 2006 estuvo viviendo allí, se le concedió asilo en ese aspecto, cosa que también en Alemania pues ha generado también cierta discordia, ¿no? Es decir, bueno, pues a este señor se le dio el asilo y hay quien se pregunta de quién era realmente este señor, ¿no? Sí, no, parece un ciudadano aparentemente anónimo, no es una persona que se haya vinculado, o al menos no que se haya destacado en vinculaciones políticas, y claro, ¿y este señor realmente quién es? Se viene aquí, es psiquiatra, médico. Yo he visto las dos versiones, ¿eh? En algunos medios alemanes hablan de médico y en otras de psiquiatra. No sé si, no sé ya la especialidad que tendrá este señor, pero bueno, el caso es que por eso digo que es una figura un tanto confusa. Y yo, como mínimo, creo que no es fácil decir a qué juega o de qué pie cojea. Nos preguntan si se sabe si tenía algún tipo de chaleco bomba o algún artilugio en el vehículo o algún arma. Se habló de que en el coche había algo, pero yo no he vuelto a leer nada de esto. Se dijo algo, no sé, objeto creo que era la palabra que usaban en la prensa alemana. Había algo, pero vamos, igual era una bolsa de la compra que encontraron allí y luego pues no tiene tampoco mayor relevancia. No ha vuelto a trascender nada, así que no sé si es que no tenía mayor relevancia o era a lo mejor o el secreto de sumario de la investigación, no sé. Bueno, y te pregunto ya, que de hecho voy poniendo aquí la encuesta para que vayamos haciendo una transición limpia, a hablar ya más en general de cómo está la coyuntura electoral en Alemania. Y aprovecho para agradecerle a Neviros por esa suscripción que nos deja con Prime, 6 meses, medio año. Muchísimas gracias por tu apoyo. Manu, te pregunto si ha habido, bueno, qué tontería, claro, habrá habido reacciones políticas en Alemania después del ataque del viernes. Y mi pregunta es, ¿cómo han reaccionado los distintos, las distintas figuras de primera, de segunda línea de los grandes partidos en Alemania, teniendo en cuenta que están en coyuntura electoral ahora mismo?
Pues, hombre, las informaciones que salían, por lo menos de las primeras de Spiegel, que asociaban a este señor con Alternativa por Alemania, pues desde Alternativa por Alemania vamos, yo no he visto tampoco que se hayan enzarzado mucho con el tema, pero desde luego se han desvinculado de este señor y lo que son las bases y los simpatizantes de AfD no compran esa, digamos, visión. Mm, por parte de otros partidos, pues inicialmente cautela por el contexto que está, ¿no? Y porque ya ha habido experiencias de este tipo, ya ha habido otros atentados en Alemania, me refiero de atropellos en mercados navideños, por lo menos uno que yo recuerde, y no sé si otro también llegó a haber hace ya unos años. Entonces, cautela, pero es que ya digo, los únicos que sí, o sea, en general ha habido rechazo de la violencia, digamos un poco los lugares comunes que cabría esperar en estos casos, ¿no? Rechazo de la violencia, rechazo de los atentados, pero en general los partidos políticos mojarse más allá de, digamos, de esos lugares comunes, no se han mojado demasiado. Yo creo que han sido cautos, como digo, eh, por aquello de no hacer acusaciones que luego a lo mejor se te puedan volver en contra. Me da a mí la impresión de que más de uno habrá visto que es un perfil un tanto raro, como poco, un tanto raro, y a mi modo de entender, pues habrá preferido no mojarse a ver si va a ser como un boomerang que luego se te puede volver en contra. Porque ¿cómo se encuentra ahora mismo esa carrera electoral? Sabemos que, bueno, ya desde hace unas cuantas semanas sabíamos que iba a haber elecciones anticipadas en Alemania, previstas para febrero. Os estuvimos contando también aquí que, bueno, pues que Olaf Scholz había sometido a sí mismo una moción de confianza en el Bundesrat, que había perdido, era previsible, lo cual confirmaba de alguna forma o sentenciaba la convocatoria de esas elecciones para febrero. Y, de hecho, ya llevábamos, Manu nos lo había contado, ¿no? Que Scholz ya hacía unas cuantas semanas que estaba en modo campaña, en modo pre-campaña, en numerosas entrevistas. ¿Cómo está ahora mismo el clima electoral en Alemania? Bueno, estoy hemos proyectado esta encuesta que da en la primera posición con una notable diferencia a la CDU, más de 10 puntos de ventaja con respecto a la segunda opción, AfD, Alternativa por Alemania, seguido de SPD, del Partido Socialdemócrata de Olaf Scholz, actual oficialismo, después de esa crisis que vivió en esa coalición de gobierno en Alemania, seguido de los verdes y a posteriori ya la alianza Sarah Wagenknecht, liberales y Die Linke, la izquierda. Entiendo, Manu, que esta encuesta más o menos podría entrar dentro de los baremos en los que se están moviendo buena parte de las encuestadoras en Alemania, de los resultados que están previendo. Y no sé si nos quieres dar un poco de contexto, porque uno quizá desde España o desde algunos países podría ver este mapa y pensar que todo va encaminado a una coalición de gobierno entre la CDU, conservadores demócrata cristianos, con Alternativa por Alemania, la derecha radical alemana, pero somos bastante escépticos de que eso pueda producirse, ¿no? No estaría dentro de las quinielas esta coalición, al menos por lo que declaran sus protagonistas. No, no parece por ahora que esa vaya a ser la situación, entre otras cuestiones, por la animadversión que se ha ido ya generando desde hace tiempo entre la Alternativa por Alemania y la CDU. En este caso, Xavier Merz, que es el líder de la CDU, y también líder de la oposición ahora mismo en el Bundestag, en el Parlamento. Merz en varias ocasiones ya ha dicho que no quiere los apoyos de Alternativa por Alemania, que no contempla alianzas con ellos, o sea, digamos que se suma un poco a esa suerte de discurso de cordón sanitario, ¿no? Y ya digo que algunas de sus declaraciones pues no han sido muy bien recibidas como habría esperar por parte de Alternativa por Alemania, que no se ha oficialmente cerrado o negado a pactar con la CDU, pero desde luego desdeñan bastante eh, digamos, la postura que está teniendo Merz y una parte de la CDU, ¿no? Realmente la CDU son más partidarios, ya depende del sector, claro está,
de pactar o bien con los socialdemócratas, o sea, una repetición de la Gran Coalición, esa fórmula que ya se conoce en Alemania, o pactar con los verdes, que es una opción que desde hace tiempo también se ha valorado, que esto se ha hecho a nivel regional y a nivel local en varias ocasiones. Eh, y digamos que a nivel nacional todavía no se había hecho, pero es una posibilidad que siempre ha estado ahí planeando, si daban los números. Y digamos que ahora se está otra vez volviendo a hablar de ello con fuerza, sin que se cierre ya, digamos, esa posibilidad, ¿no? O sea, sin que se dé por hecha, quiero decir. Pero sí, hay un sector dentro de los conservadores que está por la labor. Considera que los verdes ahora mismo, tras el giro derechista que ha dado el partido en los últimos tiempos, pues está más cerca de sus posiciones que, por ejemplo, los socialdemócratas, que por otro lado además están bastante quemados después de los años de gobierno. Incluso de la época Merkel también hay cierto quemazón de aquella época, de cuando gobernaban en coalición, cosa que por otro lado, pues en algunos sectores echa para atrás, sectores de la CDU, quiero decir, una cosa que también les echa para atrás. Pero hay gente que no quiere pactar con los verdes. O sea, de la misma manera que hay un sector que lo ve con buenos, que tampoco es que sea su alianza preferida, pero viendo cómo están las cosas, pues los ven con buenos ojos. Hay gente que no quiere ver a los verdes ni en pintura. En este caso, pues una figura a destacar es el ministro presidente de Baviera, líder de la Unión Social Cristiana de Baviera, que es el partido hermano de la CDU. Los de la CSU en general y lo que es el ministro presidente de Baviera en particular ya han dejado bastante claro que mientras sea posible que con esta gente, o sea, que si hay que pactar, que se pacte con el SPD. O sea, ya van, digamos, apuntando en la línea de no pactar con los verdes, porque ellos entienden, aparte de la falta de sintonía, entienden también que es un partido que está quemado. Que va a dar dolores de cabeza sobre todo la política energética, económica, en fin, que no son una buena compañía en este sentido, ¿no? Y prefieren algo que podríamos definir como lo malo conocido a lo malo por conocer, ¿no? Pues prefieren al SPD en un sector de la Unión porque ya conocen, digamos, al partido, ya tienen la experiencia no solo de la época de Merkel, también anteriormente hubo una gran coalición, ¿no? Los años finales de los años 60. Entonces, pues ya digo que ahora mismo lo más probable, viendo cómo están los números, lo más probable es que haya algún tipo de gobierno Kenia, es la coalición Kenia que se llama, por los colores, o sea, serían el negro de la CDU, el verde de los ecologistas y el rojo de los socialdemócratas. Entonces, un poco la bandera de Kenia, ¿no? Es una fórmula que en alguna ocasión ha operado, a nivel regional sobre todo, no sé si a nivel local también, pero bueno, principalmente a nivel regional ya ha habido coaliciones de este tipo, no muchas, pero las ha habido, y no es, digamos, una posibilidad, valga la redundancia, no es una posibilidad imposible. Porque ahora mismo ya digo que no los verdes y la CDU no termino de ver que vayan a sacar mayoría absoluta los dos. Pero es que con los socialdemócratas tampoco veo que dé para una gran coalición. Los liberales podría ser otra posibilidad, pero viendo cómo están las cosas, no solo por los números que no dan, posiblemente puedan incluso quedarse fuera. Muchas encuestas ya los dejan virtualmente fuera. Pero incluso aunque entraran, teniendo en cuenta cómo han acabado las cosas, hay dudas. Sobre todo con el actual dirigente del partido, Lindner, que desde luego los socialdemócratas ahora mismo están manifiestamente molestos con él. Y en lo que a la CDU se refiere, y en el caso de Merz en particular, tampoco no se tienen demasiado aprecio mutuo. Por lo cual, esa coalición, que podríamos llamar coalición Alemania, por los colores, vamos, es como se denomina realmente, no es un término que me haya inventado yo. Esa coalición de CDU, socialdemócratas y liberales, no es algo tampoco que yo descartaría, pero no parece ahora mismo que esté, digamos, la situación en ese plan, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que pactar, digamos,
si se produjera la coalición Kenia, digamos que sería mantener más o menos el gobierno actual, más o menos, ¿eh? Y simplemente que el que entraría en la coalición del gobierno actual es la CDU, que pasaría a convertirse pues en el partido dirigente, ¿no? Si uno se lo plantea, realmente la situación viene a ser esa. Habría continuidad de gobierno, simplemente que el canciller cambiaría, que en algunos casos cambiaría la política, pero no serían tampoco unos cambios muy bruscos. En política económica, la CDU y el SPD no tienen tampoco demasiadas diferencias. El líder, que es Merz, sí que es verdad que se diferencia bastante de- del actual canciller, pero en muchos aspectos, luego lo que es a nivel de política a nivel nacional, no hay tanta diferencia. Y si además se mantiene en ese gobierno, asumiendo esa posibilidad, se mantienen los socialdemócratas y los verdes, pues va a haber áreas de gobierno que van a seguir a priori en manos de esta gente o que van a continuar bajo una égida pues no muy distinta de la que ha imperado ahora mismo. La gran, la gran cuestión, pienso yo, es la política exterior. Merz no es una figura demasiado imaginativa, también hay que decirlo, que en eso pues no se diferencia, no sé para pensarlo. A priori no se diferencia mucho de Scholz, pero Merz no es una figura demasiado imaginativa y no tengo yo muy claro que vaya a venir con ganas primero de tener voz propia, porque él en muchos aspectos tiene voz propia y se hace oír, pero no es como Merkel. No tiene nada que ver con Merkel este señor, a pesar de que es a veces bastante más bronco que Merkel y más hablador que Merkel. Que Merkel muchas veces estaba con las manitas así y estaba callada, pero ya todo el mundo sabía un poco de qué palo iba, ¿no? Y este señor, por muchas veces, ya digo, es mucho más manifiesto, pero luego a la hora de la verdad no llega donde llega Merkel, me parece a mí. Cuestión que dentro hay gente que se lo ha cuestionado ya, que no es algo, digamos, nuevo en este sentido, ¿no? ¿Por qué digo política exterior? Porque ahora mismo la gran cuestión que afronta Europa es la guerra de Ucrania y las negociaciones con Rusia. Estados Unidos ya tiene bastante, por lo menos Trump, Trump ya tiene bastante claro el camino a seguir, al menos aparentemente esa parece que va a ser la situación. Él ya más o menos tiene claro qué es lo que quiere, otra cosa es ya si lo puede sacar o no, pero en fin, la vía de la negociación él la tiene clara, al margen de que pueda hacer otras cosas en el frente militar, ¿no? ¿En qué lugar deja esto Europa? Pues tienen poco margen de negociación. Siempre cabe la posibilidad de que vayan a Moscú, alguno, a hablar con Putin de forma bilateral y, bueno, pues negocie dentro de su escaso margen de negociación que cada vez va quedando menos, ¿no? Merz, yo no me lo veo en ese plan. A Sol se le está diciendo ahora, aunque ya le va a durar poco, pero bueno, se está diciendo que a lo mejor pudiera hacer un viaje a Moscú, aunque solo sea como gesto y para abrir esa posibilidad, ¿no? Mm, Esto tampoco yo lo desdeño demasiado en el sentido de que podría dar ese paso y dejar abierta esa puerta, que podría continuar en el futuro otro. No tiene por qué hacerlo Merz, porque ya digo, Merz tiene una línea política que en lo que a Rusia se refiere me parece a mí que no está por la labor. Pero ya ha habido conversaciones a unos niveles mucho más bajos entre Alemania y Rusia de forma bilateral. Con lo cual esto pues podría, digamos, abrir esa puerta, ¿no? Digamos que ya ha habido movimientos en ese sentido. Si esto luego escala, por decirlo de alguna manera, si esto se materializa a unos niveles más altos, es algo que solo el tiempo dirá. Claro, porque uno podría, quizá viéndolo desde fuera, sorprenderse, ¿no? De que haya tantos sectores dentro de la CDU que quieran pactar con, o que quieran gobernar directamente con los verdes. Tú has comentado que ya es algo que a nivel regional ha existido. Por cierto, estos que veis en pantalla, por ordenarlos de izquierda a derecha, veis a Scholz del SPD, de la socialdemocracia, a Merz de la CDU y a Lindner de Alternativa por Alemania, que a priori son los tres partidos, como decimos, que más apoyo se van a granjear. Como digo, uno podría, a lo mejor viéndolo desde fuera, sorprenderse de que haya una voluntad en sectores de la CDU, del Partido Conservador, Democristiano Alemán, de pactar con los verdes. Has hablado de política exterior, entiendo
que las coincidencias entre la CDU y los verdes en política exterior son uno de los factores, pero ¿cómo solventarían algunas de las dudas o algunas de las diferencias que tienen? Me puedo imaginar, por ejemplo, en materia en relación al asunto energético, ¿no? Me quiero suponer que habrá diferencias entre la CDU y los verdes y que dentro de Alemania la cuestión energética es uno de los temas fundamentales. Sí. Eso ya ha dado bastante ruido en Alemania porque se cerró, por ejemplo, las centrales nucleares, que ya quedaban tres, me parece que tres eran las que quedaban, para toda la red de centrales nucleares que había, pues tres eran pocas. Pero en fin, digamos que los verdes completaron ya el cierre nuclear y está el tema, digamos, de dónde sacar, que no es poca cosa, materias, o sea, energía barata. Un poco el gran problema que está teniendo Alemania desde que empezó la guerra de Ucrania. Que hay otras cuestiones en lo que es el ámbito económico, pero en materia energética, energía barata. Eh, ya digo que tienen la cuestión de no de cerrar las nucleares, pero han mantenido las centrales térmicas y en principio, centrales térmicas abastecidas con carbón principalmente. Y en principio estas se van a mantener un tiempo más. Ahora desde luego no está el horno como para cerrarlas, lo cual es paradójico. Han preferido los verdes mantener centrales térmicas con grandes explotaciones de carbón, como la que hay en Renania, que el año pasado no me acuerdo ahora mismo del nombre de la mina, pero una mina a cielo abierto que hubo protestas el año pasado porque se iba a ampliar. O sea, no solo es que estuviera funcionando todavía, sino que se iba a ampliar la explotación de esa mina a cielo abierto, derribando un antiguo poblado que quedaba. Y hubo protestas en ese sentido, ¿no? Si uno ve además las imágenes de la explotación minera bueno, no solo en Internet, en Google, si uno ve una cosa sobrecogedora, ¿no? Y prefirieron los verdes, por lo menos el ministro de Economía y vicecanciller, prefirieron cerrar las nucleares a meterle mano a esto, ¿no? Lo cual esto pues también dentro de los verdes ha generado discordia, ¿no? No es muy coherente, no se entiende tampoco muy bien el por qué, una cosa sí, otra cosa no. Claro, o sea, ellos son conscientes de que hay una situación complicada, hace falta energía, pero claro, lo de tener las máquinas estas destrozando el paisaje para abrir más carbón, ¿no? Y las nucleares se cierran, pues eso es una cosa que no terminaba, digamos, la imagen, la estética no terminaba de cuadrar con la retórica de los verdes. Pero esto es precisamente una cuestión que entre algunos sectores de la CDU genera bastante desconcierto, bastante desconfianza, bueno, no se fían de esta gente. O sea, el vicecanciller alemán, Habeck, que es ministro de Economía y de Energía y es miembro de los Verdes, este señor, lo que ha hecho en estos últimos años, eso yo sí que lo tengo claro, la CDU por ahí no va a pasar. O sea, esa cartera probablemente la pierdan. Probablemente se la quede la CDU si se formara un gobierno Kenia o algún acuerdo entre Verdes y CDU. Esa cartera probablemente la pierda. No van a dejar que hagan esas políticas. Claro, entonces sería un poco la línea que seguiría la CDU a cambio de que la CDU pues transija en otras carteras que se queden los verdes. Igualmente, aunque yo preveo, digamos, que si se produjera ese escenario, pues me imagino una situación de ese tipo, ¿no? Pero igualmente los verdes exigirán ciertas carteras, o sea, las que evidentemente les den más juego, y eso, pues quieras o no, va a ser una fuente de quebraderos de cabeza y de conflictos para la CDU, aunque sea por una cuestión estética y electoral, les pasará factura. Y aquí hay un detalle que no pasa desapercibido, es la lucha electoral que tiene la CDU con AfD, porque AfD en las encuestas está creciendo desde hace meses, no es ninguna novedad. Y aunque es verdad que la CDU también crece y no está perdiendo especialmente votos, pero sí pierde votos. O sea, digamos que esa herida que se abrió hace años y que llevó al crecimiento de Alternativa por Alemania hasta consolidarse como uno de los principales partidos, esa herida nunca se ha terminado de cerrar. Ha habido épocas en que o sea, no ha terminado nunca de sanar del todo. Y hay épocas en que a lo mejor no expulsa sangre, podríamos decir, y hay épocas en las que vuelve otra vez la hemorragia, ¿no? Entonces en la CDU también son conscientes de esta realidad,
que no tienen, digamos, cerrado ese flanco derecho, y no es como en el pasado cuando gobernaban con, con los socialdemócratas, que tenían hasta cierto punto, ese flanco lo tenían derecho, no había, digamos, competencia por el otro lado, con lo cual, pues era un poco de si no le gusta esto, pues váyase, porque no hay otro sitio, o sea, internamente, si un crítico del partido decía, no me gusta esta línea, pues si no le gusta, coja la puerta y váyase. Total, no hay otra cosa, no me va a usted poder cuestionar esto. Claro, ahora sí existe eso. Y en consecuencia hay ciertas cosas que ahora la CDU pues no se puede permitir, ni ciertas líneas de actuación que en el pasado pues o bien han seguido o bien han tragado. Ya veis aquí en pantalla, cambio de protagonista a Sarah Wagenknecht, porque nos preguntan mucho por ella. De hecho, es una de las figuras, siempre que hablamos por Alemania, siempre hay varias personas que nos preguntan en el chat de Twitch también, Y alguno que otro en el chat de YouTube, por Sarah Wagenknecht, porque aquí, Manu, hemos venido a contar muchas veces el notable crecimiento que ha experimentado su plataforma, digo, la alianza Sarah Wagenknecht en la Alemania Oriental, y nos preguntan que qué proyección va a tener en estas elecciones en febrero. Las encuestas están dando en torno a un 5, un 10%. No sé si quieres hacer un recordatorio rápido de quién es Sarah Wagenknecht y explicarnos, primero, si le das veracidad a estos números que le están dando algunas encuestas y en caso de que se la des, si es más o menos comprensible que el éxito que ha tenido en la Alemania Oriental no se vea reflejado de manera tan notable a nivel estatal, a nivel federal. yo, como digo, las encuestas hay que cogerlas siempre con cuidado, porque hay encuestadoras que antes de las elecciones europeas, o sea, le daban muy poco a la alianza Sarah Wagenknecht. Y digo las europeas porque fue la primera vez que tuvieron éxito electoral. Eh, Otras le daban mucho, por lo cual las que le dieron poco, pues quedaron un poco en evidencia, y las que, o los medios que publicaron las encuestas que le daban más de lo que luego obtuvo, pues dijeron, pues no ha tenido tanto éxito. No, las encuestas van un poco en esa línea, que esto aplica a todos los partidos, no solo a esta gente. Y ya digo, de cara a las elecciones de Alemania Oriental, de las 3 regiones de Alemania Oriental de septiembre, también había encuestas que decían que entraban, pero que tampoco iban a tener un grandísimo éxito, ¿no? Y otras pues sí que les daban bastante. Luego pues yo me acuerdo que alguno dijo que habían sacado menos de lo previsto, digo, menos de lo previsto según quién, porque había encuestas que le daban mucho menos y sin embargo pues han sacado más de lo que se les daban. Yo pienso que el partido, o sea, esto hay que plantearlo en los siguientes términos. Pensad que la Alianza Sarah Wagenknecht es un partido que nace el año pasado, en otoño, y no se formaliza hasta principios de este año como formación. Tiene un año escaso de vida, y un partido de ese tipo, que además nace con muy poca militancia, a pesar de, digamos, de la ruptura que hubo con Die Linke, ¿no? Que se llevó parte de, en fin, del aparato del partido, una pequeña parte de la militancia. O sea, con eso realmente, incluso en el caso de Alemania Oriental, no hablemos ya a nivel nacional, en todas las regiones, incluyendo Alemania Occidental, pero incluso en lo que a Alemania Oriental se refiere, tenían tan poca militancia y tan poco aparato procedente de Die Linke, que tiene mérito haber crecido todo esto. Claro, esto no es solo lo que se han llevado de Die Linke, también porque Die Linke hay sitios donde todavía mantiene un apoyo notable. No voy a decir que sea importante porque hay algunos sitios donde se han descalabrado, pero en fin, que siguen teniendo su público. Entonces, no se lo han llevado todo, ni mucho menos, y no salen las cuentas. Esto también es voto que le han quitado al SPD, por ejemplo, y a otros partidos. Aunque os sorprenda, parece que en algunos casos hay los verdes que se ha ido a parar a esta gente. A mí me sorprende el primero, porque la verdad es que si hay dos partidos que se diferencian en muchos aspectos son estos dos, ¿no? La Alianza de la Wagner y los verdes. Eh, pero mucho voto se lo han quitado también a los socialdemócratas. Entonces, yo considero que en este contexto en que los socialdemócratas están en crisis, o sea, esa hemorragia la mantienen abierta desde hace meses y no la cierran. Es más, la maniobra que hizo Scholz
buscar una moción de apoyo, o sea, perdón, de confianza por parte del Parlamento, le ha salido mal. Esto lo comentamos hace unos días en Twitter, que publicamos el tuit, ¿no? De que aquello había sido un fracaso estrepitoso. Había salido más noes que apoyos. Incluso hubo bastantes abstenciones, ciento y pico abstenciones, que se entendían pues como un rechazo a apoyar el gobierno. Aunque no apoyaran a la oposición liderada por la CDU, realmente pues venían, digamos, a distanciarse también del gobierno, ¿no? Y ya pues todo esto que les ha llevado a elecciones. O sea, Scholz no está manejando muy bien esta última carrera que queda hasta las elecciones. El partido en general pues está un poco, digamos, pues ¿cómo decirlo? Pues se están adaptando lo mejor que pueden porque son conscientes de que va a haber una sangría importante de votos y de diputados. Y luego también ha habido otra cuestión que no quisiera yo dejar pasar, que es entre Scholz y el ministro de Defensa, Pistorius, ha habido debate, podríamos decir, no entre ellos, pero no quedaba claro quién iba a ser el candidato. Pistorius finalmente dio un paso atrás y él dijo que no iba a ser candidato, que iba a ser Scholz. Con Pistorius había, según algunas encuestas, más posibilidades de que el SPD sacara buenos resultados. Buenos resultados dentro, digamos, del descalabro general que está habiendo. Historius, No, que era el ministro de Defensa, ¿no? sí, Pistorius es el ministro de Defensa. Ujú. O sea, digo, unos resultados mejores de lo que sacarían con Scholz. Eso según algunas encuestas, que tampoco digo que eso tenga por qué ser verdad. En cualquier caso, no deja de ser ucronía y no sabemos si eso pasaría o no. Pero desde luego sí que parece más o menos seguro que si Scholz va de candidato, pues los resultados serían peores. Entonces ya digo que en ese contexto, a Sarah Wagenknecht, a la alianza Sarah Wagenknecht, pues en principio le beneficia un SPD más débil, que repite de candidato Scholz, que está pues desprestigiado, que está bastante quemado. Por eso decía también el tema este de Moscú, ese viaje a Moscú, ¿no? Un golpe de efecto, entiendo yo. Si es que finalmente se produce, que yo no lo daría tampoco por hecho, pero entiendo que es un golpe de efecto más electoral que otra cosa ahora mismo, ¿no? Y entiendo también que en el contexto, digamos, que ha habido de ese crecimiento que han tenido en Alemania Oriental, en las europeas, eso también es un aliciente para, o bien para apuntalar voto en zonas, digamos, seguras, como para animar en otras zonas que no eran tan seguras en cuanto a sacar el mínimo, que es el 5%. La ley electoral en Alemania establece que hay que sacar un 5% del voto para entrar en el Parlamento, ¿no? Con lo cual, si estás menos del 5%, pues estás fuera. Y digamos que esto podría facilitar que en algunos sitios se mejoraran los resultados, ¿no? Viendo que es un partido que tiene opciones, que no es, digamos, que el posible elector que a lo mejor no lo tiene claro y dice, bueno, pero si voto no van a salir, o sea, ¿para qué voy a tirar mi voto, no? Pues con esto quizás se vea, digamos, más animado a votarles. Sobre todo en regiones del oeste, es donde yo pienso más. Y ya por terminar por este punto, también hay que decir que evidentemente el tema de entrar en gobiernos en el este, por ejemplo en Brandeburgo, que han formado coalición o se ha anunciado que van a formar un gobierno de coalición con los socialdemócratas, entiendo también que eso pues a lo mejor podrá generar algún posible desencanto, que eso también se está comentando, ¿no? A lo mejor pues ha habido gente que, pues yo no esperaba que ibais a pactar con esta gente. Bueno, también digo que o sea, esto realmente es una cosa que está pasando todavía en el este, el tema de las negociaciones. No se han cerrado todavía del todo, no se han formado todavía los gobiernos, por lo menos que yo sepa, ahora mismo estaba en Brandeburgo sí, en Turingia ya se había anunciado, no estoy ahora mismo, no recuerdo ahora mismo si ya se había formalizado la formación de los gobiernos. Pero con esto lo que quiero decir es que tampoco va a dar tiempo, que es lo que suele ocurrir a veces, ¿no? Entrar en una coalición, gobernar y, digamos, pues, de ahí viene ya, digamos, el desencanto de algunos electores o el, digamos, tener que lidiar con ciertas situaciones de lo que es la gobernabilidad y, bueno, pues que eso te cabe pasando factura electoral. Creo que aquí no les va a dar tiempo entre que se formen los gobiernos y se vaya a elecciones
en 23 de febrero, en este caso.